Continuamos con el siguiente tema, que son los principios de HACCP. ¿Cuáles son los pasos para implementar HACCP? Los primeros pasos, digamos, que son las etapas previas que vimos antes, ¿sí? Es la formación de equipo, la descripción del producto, determinación de uso previsto y probables consumidores, elaboración del diagrama de flujo y del plano esquemático y la constatación in situ, tanto del diagrama como del plano. Ahora seguiremos con los siguientes pasos, que son los 7 principios. Vamos a ver identificación de los peligros relacionados a las fases del proceso. Vamos a ver análisis de peligros y el establecimiento de las medidas de control. También la determinación de los puntos críticos de control. Vamos a ver establecimientos de límites críticos para cada PCC. Vamos a ver también establecimiento de un sistema de vigilancia para estos puntos críticos y de las medidas correctivas y también de procedimientos de verificación. Y por último, el establecimiento de un sistema de registro y documentación. Entonces, como vemos, estos 7 principios, ¿sí?, están relacionados básicamente con los peligros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de determinación de los peligros, vamos a hablar de que es el principio número 1, donde hay que identificar estos peligros relacionados con cada fase. Después se hace el análisis de estos peligros y se establecen las medidas de control. Entonces, primero vamos a ver qué es un peligro. Porque cuando hablamos de peligro tenemos que definir, ¿no? Todo se define. Ustedes saben que cuando se implementa, tanto, bueno, BPM, POES, todos, digamos, tienen definiciones. Entonces, ¿cómo se define peligro? Es un agente biológico, químico o físico presente en un alimento o condición del mismo que pueden ocasionar un efecto nocivo para la salud, ¿sí? O sea que el alimento deja de ser inocuo, que es la condición primaria, ¿no es cierto? Es lo más importante de un alimento. Si hay peligros, ¿sí?, entonces tenemos que tratar de minimizarlo, ¿no? De eso se trata la implementación de HACCP. Esta definición, ¿sí?, no se aplica a condiciones indeseables, a la presencia de otros tipos de contaminantes. Si hablamos de insectos, cabellos, ¿sí?, tampoco alteraciones, o digamos cuando hablamos de deterioro del alimento, cuando hablamos de fraude, cuando hablamos, digamos, de características que tienen que ver más con la calidad en general, ¿no es cierto?, del envase. Hay muchas características que tienen que ver con otros puntos, ¿sí?, del alimento, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que refiere a lo que es peligros, digamos, digamos, que puede poner en riesgo la salud del consumidor. ¿Por qué no es un cabello un peligro? Porque en realidad no entraría dentro de ninguna característica, porque estamos hablando de que cuando encontramos un cabello o encontramos un insecto, son indicadores de que no se están cumpliendo correctamente los prerequisitos. O sea, si encontramos pelos, ¿no? Uno dice qué horrible encontrar un pelo en la comida, pero no es porque el pelo me vaya a hacer daño, sino porque me está indicando una falta de higiene, la falta de indumentaria adecuada, del manipulador, ¿no es cierto? O sea, no tiene cofia o no tiene las condiciones adecuadas de higiene como para que ese cabello no haya llegado, no tiene el barbijo, se usa barba, o si encontramos insectos es porque no se está aplicando correctamente los MIP, o sea, el manejo de plagas. Encontrar una cucaracha en una bebida o en una hamburguesa, ¿sí?, no me está diciendo que, digamos, me está hacia un peligro eso para mí, sino que
¿Por qué? Porque está muerta esa cucaracha dentro de una gaseosa, por ejemplo. No implica un peligro en sí mismo, sino que me está dando es un indicador de que se hizo algo mal. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco debería estar, por supuesto, ni los pelos ni los insectos, porque esto significa que no se están cumpliendo con los prerequisitos. ¿Sí? El tema del fraude, o sea, de si es un alimento, digamos, falsificado, por ejemplo, ¿sí? O una adulteración que no implique una falta de inocuidad, o sea, por ejemplo, si adulteran poniéndole agua a la leche, eso no sería el peligro, el agua no es el peligro, ¿sí? No hay ningún peligro ahí. Desde el punto de vista, obviamente, siempre estamos hablando de la inocuidad, ¿no? Digamos, una falsedad en el rótulo, si digo que es leche de, por ejemplo, de cabra y resulta que es leche de vaca la que estoy comercializando, esto es un alimento, digamos, que es falso, ¿no? La forma la denominación de venta, pero no me tiene por qué dar ningún tipo de problema en la salud. Por eso hay que distinguir, ¿sí? Bien estos términos, ¿no es cierto? Después, cuando hablamos entonces de peligros, ¿sí? Decíamos que están los biológicos, químicos, físicos, pero vamos también a incluir los radioactivos, ¿sí? En el mundo ya se está incluyendo, por lo tanto hay que nombrarlos. Entonces, los peligros biológicos, ¿sí? ¿Qué son? ¿Sí? Cuando hablamos de la contaminación inaceptable, ¿sí? Eso es lo que dice, digamos, la FAO, la OMS, cuando hablamos de qué es un peligro biológico, ¿sí? Una supervivencia en los alimentos de microorganismos que puedan afectar la inocuidad o deteriorarlo, y a la producción y persistencia inaceptable de ciertos frutos de metabolismo. Por ejemplo, pueden ser toxinas o enzimas, ¿no es cierto?, de los microorganismos. Eso está incluido dentro de lo que es peligro biológico. Estos peligros representan aproximadamente un 70% de causas de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Digamos, son en general los que la gente más le tiene, digamos, cuando dice está contaminado, se piensa siempre en un peligro biológico, ¿no es cierto? Cuando dice este alimento está contaminado. Las personas, digamos, tienden a pensar en lo biológico, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos peligros biológicos que, digamos, que podemos encontrar, digamos, cuando se hace el análisis, ¿no es cierto?, de peligros en, en un alimento, ¿sí? Que tiene que ver con, muchas veces con la materia prima, por eso es importante, ¿se acuerdan que hablábamos de la descripción, las materias primas, ¿sí? Todo lo que son los, los aditivos, ¿sí? O sea, todos los insumos también pueden venir contaminados, ¿sí? Como así también en alguna etapa del proceso de elaboración se puede contaminar, ¿sí?, el alimento. O al final, cuando se está envasando. Entonces, hay que conocer qué peligros podemos encontrar en los alimentos que estamos procesando, buscando bibliografía, ¿no es cierto?, al respecto. Pensando en la materia prima que yo estoy utilizando. A ver, ¿qué peligros puede traer biológicos en este caso? Si yo utilizo pollo, huevos, carne, vegetales, agua, ¿sí? Puede estar contaminado, ¿no es cierto?, con este peligro donde aparece la salmonela, por ejemplo, ¿sí? O la Escherichia coli o 157H7, porque sabemos que no todas las Escherichia coli son enteropatógenas, no todas son productoras de toxina Shiga, ni producen infección o intoxicación, ¿sí? Pero hay ciertas bacterias que sí, como les decía, la salmonela, por ejemplo, produce una infección, ¿sí? Y es el microorganismo que más casos de ETA está produciendo en el mundo, ¿sí? Hace años y sigue siendo así, y Argentina no es una excepción. La salmonelosis, digamos, esta infección que se produce de esta bacteria. Infección es porque ingresa la bacteria y produce,
digamos, puede dar diarrea, fiebre, ¿sí? Tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de estar muchas veces en los alimentos que no están pasteurizados, que no están procesados o mal lavados, porque el origen es materia fecal, entonces puede ser que haya habido animales que los contaminan, o los manipuladores, ¿no es cierto?, porque no se está aplicando correctamente los BPM, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante los prerequisitos. Recuerden, los prerequisitos, si se cumplen correctamente, si se hace el lavado de manos, ¿sí?, de los manipuladores, de todos los operarios, si se hace el control de materia prima, o sea, prerequisitos, ¿sí? Tenemos que utilizar agua potable en la empresa, ¿no es cierto? O sea, siempre previendo la posibilidad de que esta bacteria u otras, por supuesto, pero que esta realmente causa mucho daño, principalmente en los niños, ¿sí?, que producen diarreas y vómitos, lo mismo que el Escherichia coli, produciendo el síndrome urémico hemolítico. Entonces, por eso depende qué materia prima estemos procesando, si estamos hablando de carnes o de frutas, verduras, tenemos la posibilidad de encontrar estos microorganismos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante luego qué medidas de control voy a tomar para que no aparezcan estos peligros en el alimento, digamos, en el alimento que ya está para el consumo, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que saber en cada uno de los pasos del diagrama de flujo si estos microorganismos pueden ingresar con materia fecal o pueden ir incorporándose por diferentes, digamos, situaciones que se pueden dar, ¿sí? Entonces, por contaminación cruzada, por eso es tan importante el diagrama de flujo y el plano, o sea, todo lo que es el flujo de personas y de alimentos y de residuos y todo, digamos, para que no haya cruce entre lo que es crudo y cocido. El lavado de manos, control de lavado de manos fundamental, porque a veces dice, sí, me lavé las manos. Hay que estar controlando que se laven correctamente las manos. Por eso es importante todo lo que es poner en los diferentes instrucciones, los instructivos en el baño, en los lugares de lavado, ¿sí? Y después también podemos encontrar, bueno, otros microorganismos con el Bacillus cereus, bueno, que se pueden dar en diferentes situaciones. Por ejemplo, si estamos procesando cereales, saber que ese producto, por ejemplo, si yo estoy procesando arroz y mi producto final es arroz envasado, ¿sí? Yo tengo que saber que ese arroz puede tener bacillus. ¿Cómo sé? Bueno, bibliografía, ¿sí?, normativa. Busco en el Código Alimentario qué es lo que piden, por qué piden eso, ¿no es cierto?, en la parte microbiológica, y todo tiene un porqué, porque es posible que en ese alimento se encuentre esas bacterias, ¿sí? Entonces, todo tiene un porqué, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, no se va a pedir buscar Clostridium botulinum en una carne si no está envasada, digamos. Porque, por ejemplo, el Clostridium se encuentra en las conservas caseras, principalmente en todo lo que son embutidos, ¿sí?, en todos los que son alimentos procesados, donde hay pérdida de oxígeno. O sea, el oxígeno protege a los alimentos del Clostridium, porque el Clostridium botulinum produce la toxina en situación de anaerobiosis. Por lo tanto, lo importante de hacer una buena esterilización, si mi proceso incluye una esterilización, yo sé que es para eliminar, ¿sí?, la espora del Clostridium botulinum, si es que está. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una conserva, ¿sí?, en una lata, ¿no?, en una empresa, estoy envasándolos en lata, pues tiene que esterilizar, ¿no es cierto?, para evitar el Clostridium que puede llegar a haber quedado dentro de ese envase y que en estado de anaerobiosis, o sea, sin oxígeno, produce la toxina. Y es una enfermedad letal, digamos, la toxina botulínica es la toxina más letal que se conoce de natural, ¿sí? Y tiene sintomatología que parece muchas veces de una ACV o algo que no se relaciona con los alimentos, por eso hay muchas muertes porque no lo relacionan. O el botulismo del lactante, ¿no es cierto?,
por eso no hay que darles miel a los menores de 1 año, ¿sí? Porque hay sospecha posiblemente de que la miel tenga Clostridium, o sea, la espora, y esa espora adentro del bebé digamos, se hace vegetativa, entonces ese microorganismo desarrolla dentro del bebé, adentro del estómago, y produce la toxina, ¿sí? Y producen las llamadas muertes dulces, muertes súbitas, en menores de 1 año en general, ¿sí? Entonces, por esa toxina. Ahora bien, son sintomatologías que a veces no corresponden a las diarreas, a los vómitos, ¿no? Entonces, también tenemos que prever que nuestro alimento no tenga la posibilidad de que tenga Listeria monocytogenes. Esta bacteria se da mucho en alimentos procesados, digamos, alimentos congelados también se pueden encontrar. Sí, ha habido brotes en los últimos años de Listeria, digamos, en ultracongelados, en envasados, porque es un microorganismo que resiste temperaturas muy altas y que realmente es muy resistente, ¿no? a diferentes condiciones ambientales, y que tenemos que considerar si producimos un alimento envasado, ¿sí? Un embutido, quesos, helados, que la posibilidad de que esté Listeria, monocitógenes. Por lo tanto, por eso en el producto final también se busca, se mandan a hacer el análisis para ver si se encuentran estas bacterias que estamos viendo, ¿no es cierto? Y hay que prever que si el proceso que estoy haciendo, ¿no? en mi empresa es correcta, teniendo en cuenta también que la Listeria, ¿sí? Puede quedar, digamos, escondida, como le llaman, ¿no? Cuando no se hace una buena limpieza, una buena SIP, una limpieza, desinfección de todas las cañerías, ¿sí? Entonces puede aparecer, ¿sí? En algunas circunstancias que no me lo estaba esperando, ¿no? Entonces aparece porque no se hizo bien la limpieza y desinfección, otra vez, por el requisito. La salmonela, decíamos, ¿no? Escherichia, Listeria, y otra como el Staphylococcus aureus, que en realidad acá interviene absolutamente los manipuladores, que los llevamos en nuestra piel, en nuestras secreciones. Entonces, los manipuladores, lavado de manos, o sea, todo prerequisito, limpieza y desinfección, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con cubrirse bien el pelo, ¿sí? Toda la cara, si es posible usar barbijo, ¿sí? Cuando se están manipulando los alimentos para el servicio, muchas veces en los catering, ¿no? Cuando por ejemplo, cuando se establece el sistema HACCP para todo lo que es servicio de catering, por ejemplo, para medios de transporte, que es obligatorio, para aviones, ¿no es cierto? Se tiene que pensar en esta bacteria, porque están manipulados todo el tiempo los alimentos. Y hablan encima de los alimentos, si no se refrigera correctamente, y si no lleva, digamos, adecuado su indumentaria, no lleva barbijo, no lleva cofia a la persona, ¿sí? O tiene manos con alguna herida, o tiene acné, ¿sí? O está resfriado, todo eso, digamos, esos microorganismos pueden llegar a los alimentos y producir desastres, ¿sí? De hecho, esta intoxicación, porque produce una toxina, esta bacteria en los alimentos, que son muy ricos en dulces, así, cremas, ¿no? Toda la parte de pastelería, empanadas, todo lo de las fiestas, ¿no? Y catering. Entonces, a fines de año siempre se dan muchos casos de estas intoxicaciones que no se hacen lo que corresponde. Lavado de manos, protección de la cara, ¿sí? No hay que hablar encima de la comida, hay que refrigerar, ¿sí? Las temperaturas de riesgo son entre 5 y 65, por lo tanto, o se mantiene por debajo de 5 o el alimento se tiene que mantener por arriba de 65, ¿sí? Esas son las temperaturas de mantenimiento, por debajo de 5, arriba de 65. Si no, corre riesgo de que, de que tengan esta bacteria, ¿no? O otras bacterias también, pero esta en el sentido del servicio, ¿no? Por lo tanto, cuando se implementa en HACCP, esta bacteria también la tenemos que tener en cuenta, porque uno piensa a veces, no, pero ¿por qué la tendría en cuenta si es manipulación en un servicio? Bueno, porque también los catering implementan HACCP muchas veces, ¿sí? Todo lo que es producción de
de alimentos envasados para medios de transporte, que es obligatorio el HACCP, ¿sí? Aéreo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esta bacteria. El Cruciferfinges en las carnes, ¿sí? En los rellenos de carnes también. Después, bueno, el cólera, ¿no? Por el uso de agua que no estaba tratada. Muchas veces hemos tenido muchos casos de cólera en Argentina. Lavado de frutas, mal lavado o con agua, digamos, que no era potable, ¿sí? Y después, bueno, si estamos trabajando con carnes de cerdo, podemos encontrar, ¿sí? Que podemos encontrar la triquinosis, ¿sí? La triquinela, entre otros parásitos, pero en el caso de los cerdos, ¿sí? Se dan muchísimos casos de triquinosis, hasta infestación que se da por consumo de carnes o preparar chorizos o preparar, digamos, en empresas que elaboran embutidos, su materia prima tiene que ser muy controlada. De hecho, SENASA tiene que tener, digamos, el control de SENASA, ¿no es cierto?, de tomar muestras, ¿sí? Y determinar, digamos, tienen que tener el certificado de libre de triquinosis, ¿sí? De triquinela. Los cerdos, cuando compramos a un proveedor carne de cerdo para hacer un embutido, como puede ser chorizo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante los prerequisitos también, ¿no? Ahora bien, también hay virus que podemos encontrar y muchas veces es cuando utilizamos agua que no es potable, ¿sí? Otra vez, prerequisito, agua potable, limpieza de tanques, manipulación, en este caso también hepatitis, ¿no? Si hay manipuladores que están enfermos, nos contagian, a todo es muy contagiosa la hepatitis. Entonces, después también hongos, ¿sí? Los hongos y digamos, la toxina que puede generar, ¿sí? Las toxinas, ¿no? Las micotoxinas que se dan mucho en los cereales, ¿sí? Principalmente podemos encontrar, ¿sí? Aflatoxinas, ¿sí? En maní o en maíz también, pero el maní es el que más podemos encontrar. Por lo tanto, si compramos, si nuestro, digamos, proveedor nos trae maní, tiene que tener, siempre se pide que sea envasado, ¿sí? Y que tenga los certificados, digamos, de aflatoxinas, que cumplan con las condiciones, digamos, de lo que establece el Código Alimentario, si lo utilizamos como materia prima para nuestro proceso, ¿sí? Porque Aspergillus, digamos, la aflatoxina se desarrolla en el almacenamiento, ¿sí? Por lo tanto, es de materia prima. Si traemos, si nuestro producto final tiene micotoxina, es porque compramos una materia prima que no era la adecuada. Recuerden que no podemos mejorar la materia prima, ¿sí? La materia prima tiene que ser la mejor que podamos, ¿no es cierto?, conseguir y comprar porque, y después, por supuesto, el almacenamiento y todo lo que tiene que ver, ¿no? Con los POEs, pero igualmente, los BPM, pero igualmente hay que tener en cuenta, ¿sí? Que estas micotoxinas, si nosotros queremos exportar después el alimento y no tenemos el control de micotoxinas, nos van a rechazar porque se mide siempre, digamos, con los países de destino, Europa, Estados Unidos, controlan muchísimo el tema de micotoxinas. De hecho, hay muchísimos rechazos de alimentos argentinos hechos con maní, chocolate con maní o, digamos, turrones, que se rechazan cuando llegan a Europa o Estados Unidos por las micotoxinas que traen. ¿Qué otros peligros podemos encontrar? Peligros químicos, ¿sí? Estamos hablando que acá pueden ser de origen natural. Estos peligros químicos naturales podemos encontrar sustancias antinutritivas, tóxicos naturales, o sea, intrínsecos de los alimentos. Por ejemplo, los tomates verdes, ¿cierto? Tienen toxinas, ¿no? Las papas, las solaninas, como están verdes, ¿sí? Son sustancias tóxicas intrínsecas. También pueden traer sustancias cancerígenas, ¿sí? Las toxinas de hongos, digamos, como son los hongos superiores también, ¿no? Los champiñones, que no son, digamos, son sustancias tóxicas, o la marea roja, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando se consumen bivalvos o compramos bivalvos para nuestra elaboración de algún producto, tener en cuenta todas estas sustancias naturales, ¿sí?
Porque cuando hablamos de químicos, peligros químicos, también tenemos que pensar que la materia prima puede traer peligros químicos y también hay que controlarlos. Hay que saber, digamos, cuáles son los límites máximos, ¿sí?, de lo que son sustancias naturales. Y pueden ser no intrínsecas, como por ejemplo una contaminación por nitritos o arsénico en el agua, ¿sí? Pero también es natural, puede traer el mismo agua, ¿sí? Puede traer, digamos, estamos utilizando agua de riego o agua, digamos, compramos frutas o verduras que utilizaron agua de riego que estaba con una contaminación química natural, ¿sí?, con nitritos o arsénico, y terminamos elaborando un alimento que trae la materia prima a alguna sustancia química en forma natural, ¿sí?, de origen natural, ¿sí? Por lo tanto, nuestros proveedores, para no tener este problema, tenemos que solicitarles, recuerden que esto también lo hablamos, ¿sí?, todos los registros, los análisis, por si no tenemos que hacer nosotros los análisis, para que nuestro producto no salga con un problema de contaminación de materia prima, natural, ¿sí? Que no es que la materia prima se le agregó algo o lo contaminamos nosotros durante el proceso, sino que ya lo trae por la manera de su proceso, su almacenamiento que se generan estas sustancias a veces. Y hay que pensar que estos peligros químicos generan también, en ETAs, digamos, generan alguna enfermedad crónica. Si nosotros consumimos lo mismo que las micotoxinas, ¿no?, que hablábamos hoy, si se acumulan en nuestro cuerpo, en nuestros riñones, pueden generar cáncer, problemas renales, ¿sí? Entonces, no solamente hay que pensar en un posible daño inmediato, sino también crónico. Por eso se habla, ¿sí?, de enfermedades crónicas relacionadas con los alimentos, ¿sí?, por sustancias como estos son estos peligros que estamos viendo. Y estos son los que en general se les teme más, ¿no? Las sustancias de origen no natural, ¿sí?, los que le llamamos antropogénicas. ¿Por qué? Porque son los que son agregados con la manipulación de las personas. ¿Qué es esto? Por ejemplo, que haya residuos de productos químicos, ¿sí?, como son los productos farmacológicos veterinarios, residuos de antiparasitarios, antimicrobianos, anabólicos, plaguicidas, herbicidas, ¿sí? Estamos hablando de residuos que hay que controlar mucho. ¿Por qué? Porque también la normativa establece límites máximos de residuos. Si nosotros no controlamos nuestra materia prima, no le pedimos a nuestro proveedor que cumplan con las BPA, ¿sí?, que cumplan, ¿sí?, con lo que establece el código, nuestra materia prima va a traer residuos y después cuando querramos vender, digamos, incorporar al mercado nuestro producto final, no es que nosotros lo contaminamos durante todo el proceso, sino que la materia prima lo traía esto. Entonces, es un gasto terrible, es una cuestión realmente de costos muy altos, cuando muchas veces te rechazan por límites basados en el exterior, Estados Unidos, insisto, Europa, China, rebotan muchísimos productos, ¿sí?, envasados cuando les hacen los residuos, ¿sí?, porque tienen más antiparasitarios o residuos de plaguicidas que sobrepasan a las normativas que tienen ellos en esos países y también las nuestras, ¿eh? Por lo tanto, acá en Argentina tenemos normativas estrictas que hay que cumplir. Por eso que son SENASA, digamos, es SENASA el que debe velar porque esto se cumpla, para que nosotros no tengamos este problema de que nuestros proveedores nos traigan alimentos o materia prima, ¿sí?, que ya estén contaminados con estos peligros químicos. Ahora bien, también hay sustancias que se incorporan durante el procesado. Nosotros cuando procesamos un alimento podemos incorporar aditivos, o sea, conservantes, colorantes, estabilizantes, ¿sí? Los aditivos se pueden utilizar hasta cierta cantidad. Esto lo establece el Código Alimentario Argentino y no todos los aditivos están permitidos para todos los alimentos. Cuando uno procesa un alimento tenemos que decir, bueno, ¿qué aditivo se le puede agregar al producto que yo estoy elaborando?
si yo estoy agregando un aditivo que no está permitido para ese alimento, para el proceso también, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando, por ejemplo, de un alimento que lleva un conservante determinado, ¿sí? En determinadas concentraciones también hay que ver qué concentraciones están permitidas para ese proceso, para ese producto, ¿sí? Todo eso lo establece el Código Alimentario Argentino en la lista positiva de aditivos, ¿sí? Con las concentraciones aditivas, con las concentraciones de aditivos permitidas, ¿sí? Hay algunos aditivos que no tienen, digamos, ningún límites para su uso, por lo tanto se prevé que se utilice con precaución y según las necesidades. En general, en ninguna empresa va a usar más aditivos de lo que necesita porque es un costo, o sea, puede perjudicar el producto, pero muchas veces pasa que los aditivos también que se estén usando son de mala calidad, por eso otra vez los proveedores, ¿no? Las crisis a veces económicas hacen que las empresas empiecen a aflojar en la calidad higiénico-sanitaria de los aditivos, porque el proveedor, digamos, empieza a aumentar mucho, porque son muchos aditivos que son importados, entonces empezamos a comprar otros más baratos, ¿sí? Que no cumplen demasiado las normativas, y que muchas veces el problema no es el aditivo en sí mismo, sino que vienen contaminados los aditivos, ¿sí? Con metales pesados, ¿sí? Entonces, también el Código Alimentario Argentino establece cuáles son los límites de esos contaminantes que pueden traer los aditivos que yo estoy agregando. Muchas veces el desconocimiento de esto en las empresas hace que agreguen aditivos que vienen contaminados o demás. Entonces después, cuando se quiere exportar, porque acá internamente bastante, no es que están todo el tiempo controlando eso, pero sí cuando se exporta, ¿eh? Entonces, cuando se quiere exportar un producto, o sea también para hasta Mercosur, no es que exporta a Europa, sino hay que cumplir con la reglamentación, tanto de país de origen como el país de destino. Entonces, nos llevamos unas sorpresas cuando encuentran contaminantes y pero ¿cómo puede ser que haya arsénico? ¿De dónde puede venir el arsénico? Bueno, hacemos toda una trazabilidad, vemos qué materia prima pudo haber venido y en general hay muchas veces es por los aditivos que les compramos a proveedores que no son tan honestos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los aditivos. Después, contaminantes metálicos, como decía el mercurio, plomo, arsénico, que pueden venir del proceso, ¿por qué? En el agua, ¿sí? En las cañerías, muchas veces que no utilizan, por ejemplo, cañerías de plomo, muchas empresas son antiguas y siguen usando, aunque no se debe hacer, cañerías, por lo tanto, y dice, bueno, pero para implementar un HACCP, y bueno, hay que verificar eso, que no se esté usando cañerías de plomo, ¿sí? Que también, insisto, ¿no? En contaminantes en los aditivos y contaminantes en general en otras materias primas que pueden traer. El agua tiene que tener controles físico-químicos y microbiológicos, ¿sí? El agua puede traer un montón de productos químicos, sustancias, metales pesados, que realmente pueden perjudicar y mucho el alimento cuando lo procesamos, o sea, en nuestro producto final. El envase. El envase también es un problema cuando no utilizamos, ¿sí? Un envase que sea acorde a las características físico-químicas, ¿sí? De mi alimento. Por eso es que es muy importante la ficha técnica, ver todo el pH, o sea, qué acidez tiene, a ver qué envase voy a utilizar, porque no todos los envases son para cualquier alimento. Por eso, por ejemplo, en el INTI se hacen pruebas de migrantes para saber, digamos, si el envase le pasa a los alimentos alguna sustancia química que puede contaminarlo. Esto puede pasar, por ejemplo, en los plásticos, ¿no es cierto? Que se utilizan envases de plásticos que migran algunos componentes al alimento, y esto también, sí, es un peligro químico. Que, insisto con esto, quizás todos estos que estamos viendo ahora, no es que vaya a haber una situación mortal en poco tiempo, ¿no? No es
quizás una enfermedad aguda las que den, pero sí crónicas. O sea, estamos acumulando todas estas sustancias químicas en nuestro cuerpo a lo largo de en nuestra vida o en los pocos años. En 10, 20 años ya tenemos cáncer, tenemos, digamos, algún problema renal o hepático o neurológico, y resulta que es por consumo de estas sustancias químicas que se van incorporando de a poquito en nuestro cuerpo por los alimentos. Por eso es que el Código Alimentario Argentino establece límites de todo esto, ¿sí? Dioxina, o sea, digamos, sustancias, digamos, ambientales, todo lo que tiene que ver los componentes del ambiente que contaminan también algunos alimentos, principalmente de la materia prima, ¿no? Y también, por ejemplo, en el proceso, cuando em, aparecen lubricantes, ¿no es cierto? Tintas, por ejemplo, en el envase, ¿no es cierto? La tinta puede pasarle al alimento, o los lubricantes, por ejemplo, a veces pasa cuando están en las cámaras refrigerando el producto, algún equipo que no está en condiciones, por eso es tan importantes los POE, mantenimiento, o sea, el procedimiento operativo estandarizados de equipos, de todo lo que es control de equipos, ¿sí? Mantenimiento de todo lo que es instalaciones y equipos, para que no haya ninguna situación donde haya una contaminación por alguna pérdida de aceite o lubricantes de los equipos. Esto puede ser tanto en la envasadora o en la cámara de refrigeración o, bueno, algún equipo, digamos, en una cinta transportadora. Entonces, estamos hablando de que hay peligros químicos más de lo que uno supondría, ¿no? Y después los físicos, lo que son en general los que no se tienen en cuenta como digamos, la gente en general no cree que esto sea, digamos, una situación que se puede denunciar. Si yo tengo, por ejemplo, dice un accidente, le dice a la gente, ¿no? Cuando me clavo, por ejemplo, viene con vidrios, un alimento, una empanada, ¿no? Entonces la gente dice, uy, tenía un vidrio, pero no piensa que realmente eso es una ETA, no piensa que es una enfermedad transmitida de los alimentos porque cree que fue un accidente, una situación, pero la realidad es que esto se tiene que prever, ¿sí? De que no haya ni metales, ni vidrios, ni plásticos, ni pedacitos, nada que me lastime, ¿sí? Tanto la madera, las piedras, el metal, cualquier cosa que pueda encontrar puede producir una lesión, ¿sí? Y, ¿qué se puede hacer? Bueno, en la línea de producción yo tengo que prever esto, ¿no es cierto? ¿Dónde puede venir vidrio? Bueno, del envase. Si yo estoy envasando y se me rompe cuando se golpea, ¿sí? Hay que revisar bien el tema de los envases, ¿sí? Que no incorpore cuando estoy envasando mi alimento, ahí los peligros físicos, ¿sí? Las lámparas, por eso hay que tener protección, otra vez, ¿no? El tema de los prerequisitos, los protectores de las luces, ¿sí? Los termómetros que se rompen, muchas veces estoy midiendo cuando estoy haciendo un dulce, bueno, y está controlando la temperatura, se rompe un termómetro dentro y no nos dimos cuenta. Las astillas de madera en las cajas, en las frutas y las verduras que se siguen lamentablemente usando cajas de madera, cajones de madera, ¿sí? O astillas, ¿no es cierto?, que vienen, digamos, pueden venir de diferentes envases, de las tarimas, ¿no es cierto?, también, y de los pallets que aparecen después en los paquetes por el almacenamiento inadecuado, por el pallet está roto y se astilla. Después también podemos encontrar, ¿sí?, por ejemplo, tornillos, ¿sí?, tuercas, material, digamos, que se va desarmando, porque cuando uno hace un HACCP, y hace el recorrido de la empresa, tiene que estar viendo cómo están los equipos, ¿no? Cuando escuchamos muchos ruidos, mucho como que se está moviendo mucho algo, bueno, hay que revisar, ¿cierto? Que siempre hay que recomendar que se revise que no haya incorporación de estos en el proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces en la cinta transportadora se cae algún tornillito del equipo, ¿sí? O tuercas, alambrecitos. Muchas veces está la persona que está haciendo una instalación eléctrica, no podemos estar elaborando un alimento mientras se está haciendo un arreglo eléctrico,
¿no es cierto? Anillos, por ejemplo, otra vez los manipuladores, ¿no? Si utilizan alhajas o, digamos, anillos y aritos, ¿no? Y que caigan, o botones en la indumentaria, que caigan en el alimento. Otra vez, todo esto se puede prever con todos los que son las buenas prácticas, ¿no es cierto? Hacer una buena observación también, ¿no es cierto?, del personal, que cumplan con los prerequisitos como corresponden, ¿no? Después, los peligros radiactivos, como les decía, que se incorporan también. Acá en Argentina, en general no hay situaciones, que no ha habido accidentes de este tipo o incidentes, digamos, pero siempre hay que pensar que hay una posibilidad de contaminación radiactiva, ¿sí? Que tiene que ver desde el suelo, ¿sí? O también de la atmósfera, que puede ser natural, ¿sí? Que es poca, que no, en general no hay una situación de inocuidad ahí grave, pero sí hay algunas que son antropogénicas, que tienen que ver con incidentes como puede ser lo que pasó en Chernobyl o Fukushima, ¿no? Insisto que acá en Argentina en general no se tiene muy en cuenta, en otros países, bueno, en Japón ni hablar, ¿no es cierto? En Rusia se controla todo el tiempo, se mide todo el tiempo radioactividad en los alimentos, porque realmente si se encuentra radioactividad, obviamente deja de ser inocuo ese alimento, ¿sí? Por lo tanto, es un peligro, se le podría llamar nuevo, que hay que incorporar y que hay que pensar cada vez más en el mundo, ¿sí? No solamente en los lugares donde hubo estos incidentes que hablábamos, ¿no? Hay que pensarlo cada vez más, porque ya hay, digamos, la contaminación radiactiva en el agua, ¿sí? Que eso se puede difundir tanto en el aire también. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, todo esto pensamos, ¿no es cierto? Como decíamos, en todo lo que vimos, los peligros pueden generarnos una enfermedad transmitida por alimentos, que obviamente depende del hospedador, de la gente del medio, no cualquiera se enferma, no todos nos enfermamos, no, digamos, como se dice, ¿no es cierto? Que no se enferma el que quiere, sino el que puede, ¿no? Por una situación, ¿no? de diferentes factores. Estos síntomas y signos que pueden generar el consumo de alimentos con estos peligros, ¿sí? Pueden ser más o menos graves, como decíamos, pueden ser crónicos, pueden ser agudos, pero siempre hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, a la hora de hacer un análisis de peligros, ¿sí? Revisar en la bibliografía qué peligros podemos encontrar en el alimento que nosotros procesamos, ¿sí? Que nosotros estamos elaborando. Es importante también el tema de los alérgenos, porque los alérgenos no están incluidos dentro de los que son peligros, ¿sí? Por, digamos, que transmitan una enfermedad, digamos, los que llamadas ETA, ¿no? Porque no es una ETA una hipersensibilidad, digamos, o una alergia, una intolerancia, por ejemplo, la enfermedad celíaca, ¿no es cierto? No es una enfermedad transmitida por alimentos. No podemos decir que el gluten sea un peligro químico, porque en realidad la enfermedad celíaca es una condición preexistente, ¿sí? Por lo tanto, pero sí hay una ley que establece, digamos, hay que declarar los alérgenos, y es buenísimo que así sea. Estos alérgenos que hay que declarar, ¿sí? Que son, digamos, cuando incluimos como materia prima, ¿sí? O como ingredientes, cereales contienen trigo, avena, cebada y centeno, ¿no es cierto? Crustáceos, huevos, pescados, maní, bueno, frutos secos, ¿no es cierto? Lácteos, soja. ¿Cómo le decía? Cuando hablamos de esto, y sulfitos también, ¿no es cierto? También pueden dar hipersensibilidad, digamos, hay gente alérgica. Por lo tanto, y también, por supuesto, se deben declarar los aditivos, ¿no es cierto? Y se deben declarar también principalmente los edulcorantes, ¿sí? Y algunos colorantes, como es, digamos, que se deben declarar porque pueden producir alergias. Esto es importante saberlo, ¿no es cierto? Los alérgenos, las sustancias que pueden producir alergias, ¿sí? No están incluidas dentro de los peligros que vimos recién, ¿sí? Pero sí es importante su determinación.
¿sí? Y declararlas en el rótulo por si realmente se encuentra en nuestros alimentos, por esto que acabo de decir, porque puede haber alguna intolerancia o una alergia, ¿sí? Pero no es porque estamos declarando un peligro, ¿no? Nos está declarando, sí es una alerta para los que tenemos alguna intolerancia, alguna hipersensibilidad, alguna alergia, nos está alertando de que tenemos esa sustancia que para nosotros, los que tenemos estas patologías o los que tenemos esta sensibilidad, nos puede llegar a hacer daño, ¿sí? Entonces, ¿qué es el análisis de peligros? Como le decía recién, primero, obviamente, definimos peligros y ahora hay que hacer un análisis, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es un análisis? Es el proceso de recopilación y evaluación de información de todos los peligros, ¿no es cierto?, que pueden encontrarse, y las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes en relación a la inocuidad de los alimentos. ¿Por qué esto es importante, esto, no? Porque no es que todos los peligros van a estar en todos los alimentos, ¿sí? No es que tenemos que declarar todos los peligros que se nos pasa por la cabeza, sino los que realmente tienen una relación directa con la inocuidad en nuestro alimento, ¿sí? En lo que nosotros estamos procesando, lo que nosotros estamos analizando, ¿sí? Entonces, hay que encontrar esa probabilidad de que ese peligro se encuentre. ¿Cuánta, digamos, de esos peligros podemos encontrar? ¿Qué concentración? Por eso hay que hacer análisis microbiológicos y físico-químicos. Y después también hay que hacer ese análisis de que si es que esa sustancia o ese microorganismo se puede encontrar en el producto final, ¿no? El que va a ir a ser consumido por la persona, ¿sí? O sea, esa persistencia en el alimento, ¿sí? O si en algún momento del proceso se incorporan esos peligros, ¿sí? Por eso se debe hacer un análisis de peligros, ¿sí? Y en referencia a ese análisis de peligros, esto de ver qué peligro podemos encontrar en cada etapa, ¿sí?, de ese diagrama de flujo que vimos, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un análisis de riesgo, o sea, ¿qué es el riesgo? No es lo mismo peligro que riesgo. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? Porque el peligro es un agente, es algo con nombre y apellido, o a veces por lo menos con nombre, nada más, ¿no? O sea, si yo digo, a ver, ¿qué peligros podemos encontrar en la carne? Yo no puedo decir que está el peligro de que se manipule y que... No, no. El peligro es, Chicha Código 157, el peligro es tal, el peligro es esto. ¿Qué peligros podemos encontrar en un dulce de fruta? Vidrio. Bien, ¿qué otro peligro? Agroquímicos, ¿no?, o fitosanitarios, ¿no? O podemos encontrar Escherichia coli, ¿sí? Entonces, nombres, tienen nombre los peligros. El análisis de riesgos es esa identificación, ¿sí?, de esto, digamos, está en función, ¿sí?, el riesgo de la exposición y el peligro. O sea, primero se identifican los peligros, ¿sí?, a potenciales, obviamente, qué peligro podemos encontrar, ¿sí?, en ese alimento. Se caracteriza, se hace esa evaluación que hablábamos recién, ¿sí?, que podemos encontrar. Y después lo que se evalúa es esa exposición, ¿sí? ¿Qué probabilidad, ¿no es cierto?, hay de que ese peligro se encuentre en el producto que yo voy a consumir, ¿sí? Entonces, se hace una integración en este análisis de la identificación de los peligros, ¿sí? Se evalúa la exposición que puede llegar a tener esa persona a ese peligro y la estimación de esos efectos que puede llegar a tener, ¿sí? Un efecto adverso, por supuesto, ¿no? Siempre en referencia a la población, por eso es importante hacer esa ficha del producto, saber qué población está dirigida o cuál es el, digamos, uso presunto y la población, digamos, destino, ¿no? Entonces también teniendo en cuenta que cualquiera puede comer cualquier cosa por más que no sea para ellos, ¿no? Pero la realidad es que se hace este análisis de riesgo, ¿sí?, pensando en la exposición y el peligro, ¿sí? Entonces, tenemos peligros por todos lados, ¿no?
Pero la realidad, porque peligros, estamos expuestos a un montón de peligros todo el tiempo, ¿no? Cuando elaboramos un alimento, tenemos que pensar en eso, ¿sí? Pero el tema es cuál es el riesgo de que ese peligro, ¿sí?, aparezca y me haga daño, ¿sí? Entonces, una función de la probabilidad, insisto, o sea, esa posibilidad de que tenga un efecto adverso a la salud y la gravedad y la consecuencia de la presencia de ese peligro, ¿sí? Se hace un análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, insisto, primero se identifican los peligros, se estudia la probabilidad y las consecuencias, ¿sí? ¿Qué le puede pasar a esa persona? ¿Sí? El impacto que puede dar también, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de riesgo? Hoy vamos a ver mucho de esto. Vamos a hacer algunos ejemplos. Y también se evalúa qué acción hay que tomar, ¿sí? Pero la evaluación del riesgo, lo que me va a dar, ¿sí?, es la posibilidad de poder después darme cuenta, digamos, ya establecer un control, qué puedo hacer, y también si es necesario avisar, por ejemplo, si hay que hacer una comunicación, ¿no? Si hay alguna situación que hay que destacar, ¿sí? Entonces, por eso cuando se hace una evaluación, ¿sí?, se tiene en cuenta qué probabilidad y cuál puede ser el peligro, por supuesto, ¿no? Pero siempre pensando que hay que lo más importante es proteger la salud, ¿sí?, y la seguridad de las personas, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, de todos en general. Y también, digamos, qué pasa si también se evalúa, ¿no es cierto?, la posibilidad de que haya alguna denuncia, ¿sí? Y eso perjudica muchísimo la imagen y hasta, bueno, hay empresas que han cerrado porque no han podido remontar después de haber habido, digamos, fue alguna intoxicación o algo, entonces se hace también esa evaluación, ¿sí? Entonces, lo que se hace es la determinación, como les decía, el efecto y la probabilidad, ¿sí? Entonces, hay este cuadro que se analiza, depende, ¿no es cierto?, de cuando se hace ese análisis de peligros, ¿sí?, y de riesgo, se habla de qué severidad. Por ejemplo, si es muy seria la severidad, esto que es cuando hay una incapacidad permanente o pérdida de vida, ¿sí?, una lesión, eso es serio, moderado es lesión o enfermedad leve, si es menor, sin lesión. Y después la probabilidad, ¿sí?, de que ese peligro se encuentre, bueno, es frecuente, ¿sí?, cuando se da 2 o más veces al año, ¿sí?, podemos establecer ese parámetro. Probable si no es, digamos, 1 o 2 veces, ¿sí?, menos de 2 veces al año. Ocasional, ¿sí?, cuando es cada 5 años, 1 o 2 veces cada 5. Y remota, muy poco probable. Que esto es muchas veces, todo esto es fuente bibliográfica. Uno busca en la bibliografía si ese peligro, que yo supongo que puede estar en mi alimento, ¿qué probabilidad es que se encuentre en el alimento? Se busca en mi bibliografía. Y también qué severidad puede darle, digamos, si hay una persona que consume ese alimento con ese peligro. Entonces, se hace una determinación de peligro significativo, porque no todos, entonces, por eso es importante esto, ¿no? Darnos cuenta de que no todos los peligros que podemos encontrar tienen un impacto malo, o sea, demasiado malo, digamos, catastrófico en las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede trabajar con un cuadro de doble entrada, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde hablamos de probabilidad e impacto, ¿sí? Entonces yo establezco mi parámetro de decir, bueno, a ver, ¿cuándo es catastrófico? ¿Sí? Cuando la probabilidad es muy alta, ¿sí?, el impacto es catastrófico, bueno, entonces este peligro es significativo para mí. O la probabilidad, digamos, es muy probable o segura, no es segura, nunca, pero muy probable. Y es, por ejemplo, el impacto es muy bajo, igualmente,
¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, el impacto, por ejemplo, es insignificante, ¿no es cierto? Por eso es bajo. Entonces, no lo voy a tomar como un peligro significativo. Pero si, por ejemplo, la probabilidad, ¿sí? Es probable, por ejemplo, ¿no es cierto? Es algo probable, pero el impacto, por ejemplo, es catastrófico, entonces ahí yo lo tomo como que es crítico, por lo tanto es un peligro significativo que lo voy a tener en cuenta. Después vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajarlo. Estos son otros, ¿no es cierto? Que lo podemos ver así, yo se los presento de diferentes maneras para que lo vean, cómo podemos trabajarlo. Entonces, podemos, estos colores, ¿no es cierto? Rojo, amarillo y verde, los podemos definir como de riesgo alto, bajo, o digamos medio o bajo, ¿no? Por ejemplo, una frecuencia que es común, ¿sí? O sea, muy seguido, ¿sí? Y que produce la muerte, ese microorganismo, por ejemplo, no sé, que tenga la posibilidad de que tenga el Clostridium botulinum, entonces es un peligro significativo. ¿Mm? Entonces, por eso yo tengo que tomarlo como peligro significativo. Y después, por ejemplo, si me surge que es raro que suceda, un peligro que yo encontré que puede estar en la materia prima, por ejemplo, ¿sí? Pero causa la muerte también es significativo. Todo lo que cause muerte, ¿sí? Puede llegar a ser significativo o representa un riesgo en potencia, ¿sí? Por eso se debe evaluar esto, ¿no? ¿Cuáles realmente todos los peligros no son todos de la misma categoría? ¿Mm? Entonces, podemos hablar de gravedad de las consecuencias, por ejemplo, la FAO, la OMS, que es el que lo más utiliza la FAO, este cuadro doble entrada, habla de probabilidad, ¿sí? Alta, mediana, baja, insignificante, ¿sí? Lo mismo que la gravedad, baja, media y alta. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, crítico como probabilidad alta, ¿sí? Y la gravedad alta, entonces crítico, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, esta planilla, veo en cada etapa del diagrama de flujo, o sea, estudiando, ¿no? Siempre se trabaja sobre el diagrama de flujo, cada etapa del proceso puede tener un tipo de peligro, puede ser físico, químico o biológico. Puede tener los tres. Se evalúa en cada etapa qué peligro podemos encontrar, se describe qué tipo de peligro es, si es físico, por ejemplo, vidrio, porque viene envasado en una botella, ¿sí? Esta materia prima, por ejemplo. Bueno, entonces evalúo en cada etapa y describo qué peligros podemos encontrar, ¿sí? Después, qué probabilidad y qué severidad. Y eso lo puedo hacer con ese cuadro doble entrada, ¿no es cierto? También ver, digamos, si es un peligro significativo o no, ¿sí? Lo evalúo, ¿no es cierto? Y digo, a ver, por ejemplo, ese es otro, ¿no es cierto? Que este es el que me gusta usar a mí, ¿no? Etapas de procesamiento, pongo el número de etapa, identifico los peligros, origen probable, la probabilidad de ocurrencia, la severidad de ocurrencia, ¿sí? Eso se analiza, digamos, con bibliografía, se busca casos, ¿no? De la posible, digamos, y también se ve la normativa, ¿no es cierto? Y después se piensa, nos preguntamos, ¿es un peligro significativo? Bueno, lo busco con ese cuadro doble entrada, como vimos recién, y veo si es significativo o no es significativo. Yo puedo, por ejemplo, establecer como significativo, ¿sí? Determinado valor. Después vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, los que es crítico o lo que se le llama de riesgo, ¿no? Los amarillos pueden tomar el significativo. Depende del alimento que se esté tratando, ¿eh? Y después se justifica esa evaluación, ¿no? Y se ve qué medidas preventivas hay que tomar. Acá se pone si es
digamos que hay que prerequisitos, o sea, BPM, cuáles son las medidas preventivas, ¿no? O de control para que este peligro no aparezca.